Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 11:05 de la mañana en Noticias de Esto es lo Último. Iba a decir Noticias con Café, estamos en Esto es lo Último. A esta hora, a las 11:05 de la mañana de hoy, 4 de noviembre del 2025, a un año de que se haya celebrado una elección, a 10 meses y unos días de que la gobernadora y los presidentes de la Cámara hayan asumido sus posiciones electas. El país dice que está en desesperanza. Por lo menos ese es el resultado de una encuesta de un periódico tradicional y de una encuesta que salió ayer en la tarde, que es la tendencia que ofrece una encuestadora. Bien interesante porque los números son súper parecidos. El país no cree que las cosas están bien y que no van a mejorar, es decir, están en desesperanza. Vamos a hablar definitivamente de lo que traen esos dos instrumentos de trabajo, como le dicen los políticos, que ahora están iniciando a repartirse culpas. La gobernadora no está en Puerto Rico, no ha dicho nada, obviamente, porque ella está viajando, como sabíamos, en España. Llega mañana, me imagino que no vendrá o saldrá públicamente hasta el jueves, hasta que no pueda ver cómo va a salir. Y que ahora tenemos que pensar que qué interesante que la gobernadora haya planificado ese viaje en momentos en que iba a salir por lo menos la encuesta del Nuevo Día. Y yo sé, y ella sabe por qué yo sé, que ella sabe cuándo iba a salir esa encuesta. Bien interesante. Vamos a hablar también de Nueva York, de Virginia y en el caso de otra elección especial, no especial, elección de gobernadores en el caso de New Jersey, también lo que parece ser un giro en las elecciones de alcaldía y 2 gobernaciones a favor del Partido Demócrata, lo que supone sobre todo en el caso de Mandani en Nueva York. Bien interesante esa candidatura y esa elección. Y definitivamente también vamos a comentar Dick Cheney se murió. Vamos a traer lo que fue el vicepresidente de Estados Unidos republicano para Estados Unidos en momentos en que, en efecto, se murió a los 84 años. No parecería tener una larga enfermedad, sencillamente una complicación de neumonía. Y se murió. Vamos a hablar sobre eso y sobre todo a traer el contexto. Pero voy a ustedes, por ahí está Maribel Martínez, que llegó primero, Edgardo Núñez, Norberto Cancel, Vivian López, Nelson Guzmán, Luis Daniel, Ivette Cardalda. Saludos, Ivette, me llegó tu
aportación. Gracias a todos los que lo hacen y recuerden que lo pueden hacer también mientras estamos en el programa aquí a través de este chat. Ángeles Colón, Mildred Lozada, también está Heidi Ramírez, Luz Díaz desde Winter Garden, Irving Maldonado, gracias por tu aportación, David Velázquez, Yanni Moreno, Nicolasa, Vivian López, Madeline Rivera, Salcero Iquebo, Drogo, está todo el mundo por ahí, Norma Rodríguez, José Jiménez, la Diva Gitana, Gisela, está Nael desde Utuado, saludos a mi gente del interior de la isla, siempre, de ese gigante dormido que no nos fallan por allá por Utuado, Lares, toda esa área tenemos un montón de gente. Rita Guzmán, ya lo dije, también está por ahí Cabo Rojo. Malungo, saludos Malungo. Ilke Hernández, envíame una foto de la pared, chico. Maleza, con sabor. Ay, Dios mío, los zurdos de España, que se me olvida que no es maleza. Perdón, es melaza. Ese sí que es un troll bien trompista. Orville Velázquez, Jorge Rodríguez, Ilke Hernández, también está Miguel Muñoz y no aquel de la universidad. Buenos días, la encuestadora Lead Data tiene contrato con el municipio de San Juan. Uy, de verdad, Miguel, interesante. Sí, los números de Miguel Romero son buenos. Lo sacó hoy. Pero yo creo que no solamente son los de Lead Data. Los de Tommy, aquel que hizo bien temprano en el cuatrienio, son también buenos para Miguel Romero. Parece que entre los PNP es el mejor que sale, inclusive que Tommy. También está Orville, Eliezer Ortiz, la Bonidiáspora de Los Ángeles, Germi Alvarado, Ángel Gabriel, Malungo, ya lo dije, Ángel Gabriel y Tito Crespo y FIFA. Saludos Tito y FIFA. José Chaca Downs desde Rochester. Chaca Downs, tú nos tienes que decir, o por lo menos envíame información de cómo está la cosa en Nueva York. Me dicen que está bien buena. Yo tengo un amigo que ya a las 8 de la mañana estaba en la calle desayunando para irse a votar. Me dicen que está bien bueno. Vamos a empezar con algo que no puedo dejar de contestar porque es un internauta que hace un comentario que me pareció muy interesante y yo lo quiero contestar desde el punto de vista de lo que él trae, que nosotros traemos también, que quiere decir, escuchen completo el programa de El Cuadre, de donde extrajimos el clip de lo que dijo Francisco Párez Alicea con relación a cómo se fututearon los políticos $1,000 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo quiero decirle a Viaggi que le agradezco muchísimo el comentario y me parece que eso es lo que propone Bonita Radio. Esa discusión que aunque usted escuche el clip, se interese por escuchar el contexto completo de la conversación y créame que yo cuando lo traje precisamente en el contexto. Es un programa que, como sabemos, está tratando de sacar pelota monga con diferentes elementos de lo que siempre ha sido el bipartidismo tradicional en Puerto Rico, pero sobre todo con esas figuras jóvenes que parece que son las que quieren proponer para que sean candidatos en el 2028. Y me parece importante el contexto en que se trae la información de la Autoridad de Energía Eléctrica y la risa que le dio a Francisco Párez Alicea. Y lo voy a traer precisamente porque él hace una crítica estableciendo que los políticos nunca tuvieron consecuencias y no hubo repercusiones por todo lo que se gastaba en la Autoridad de Energía Eléctrica para mantener la Autoridad de Energía Eléctrica, sobre todo con toda la gente que contrataban en exceso, según él. Y no había repercusiones, eso afectó incluso el plan de retiro. Primero que me parece que no profundiza en lo que hay que profundizar, que tiene que ver de dónde sale precisamente la contratación a exceso, sobre todo de hijos talentosos, primos talentosos, padrinos talentosos, hermanos talentosos de los políticos de turno. Por un lado. Por otro lado, cuando dice que la discusión en Puerto Rico, en lugar de ser esa, que, ojo, critica a los políticos, pero no entra en el nitty-gritty de cómo fue que lo hicieron y cómo es que su partido político lo hizo desde que Luis Fortuño era gobernador de Puerto Rico
desde antes, pero que cayó en una crisis cuando endeudó a la Autoridad de Energía Eléctrica con más dinero, con más bonos, en menos tiempo. Esa no la dice. Y entonces es bien fácil decir que la gente no entra en la discusión de esos temas que son importantes, pero sí entra en otras nimiedades o creo que dijo trivialidades sobre lo que gastan o cómo es que un político utiliza una plaza en el área de un evento. En este caso me imagino que está haciendo referencia a lo que salió de lo que pasó con Jovín Vargas y su familia en el área del Choliseo en el concierto de Bad Bunny. Y nos detenemos mucho a hablar de esos asuntos. Primero, que yo creo que Francisco Párez está partiendo de donde él sabe y donde utilizó muy bien esos medios de la trivialidad, esos programas de la trivialidad, en lugar de venir a los lugares, a los medios de comunicación que le decíamos, vamos a hablar en profundidad sobre los asuntos de Hacienda. Pero aquí no venía porque sabía y no iba a otros lugares, a otros medios independientes, porque sabía que aquí iba a tener que pensar, que aquí iba a tener que contestar si en efecto el gobierno de Puerto Rico había hecho lo suficiente en favor del pueblo versus la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, no es honesto diciendo Francisco Párez Alicea, por ejemplo, que él utilizó la trivialidad cuando empezaron a hablar de sus tenis y a él le encantaba que hablaran de sus tenis y se iba a vacilar porque estaban hablando de sus tenis. Cuando utilizó esos mismos medios de comunicación para casarse y que esa fuera noticia. Si Francisco Párez Alicea quiere que el país se eduque mejor, tiene que modelar con el ejemplo. Tiene que decir como jefe de agencia, mi boda no es importante, mis tenis no son importantes, vamos a hablar de lo que está pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a hablar de cómo fue que la quebraron. Vamos a hablar de realmente cuál fue la responsabilidad desde el primer momento que empezaron a coger prestados una deuda extraconstitucional hasta el último momento cuando yo salí de la Secretaría del Departamento de Hacienda. Ese es el contexto correcto de esa conversación. ¿Y sabe qué? Francisco Párez Alicea no lo trajo. Porque para lo único que está ahí es para seguir los talking points de los que quieren decir que el problema de la Autoridad de Energía Eléctrica lo crearon los empleados de la UTIER. Porque eran muchos. ¿Y quién los contrató? Yo creo que ahí es donde está la gran diferencia del contexto de lo que dijo Francisco Párez Alicea. Por eso es que a mí me indigna cuando se ríe. Por eso es que a mí me indigna que lo traiga sin traerse él. Porque yo no puedo decir que Francisco Párez no fue parte de esa crisis. Lo fue. Y no fue honesto con el país y nunca se lo dijo. Ahora es bien fácil. Porque quiere ser candidato y tiene a alguien que le mete el micrófono en la boca y lo deja hacer unos videitos hablando del cuadre. Si el país vota por Francisco Párez o por lo que sea en el futuro, el país se dará cuenta y tendrá información y el periodismo independiente tendrá contexto para decir, ¿se acuerdan lo que decía? Miren dónde está ahora. Porque eso está llena la legislatura de Puerto Rico. De eso está llena las oficinas y las agencias públicas. De aquellos que hicieron campaña y nunca le dijeron la verdad al país. Pero ahora, en estos 4 años, van a decir que la culpa es de todos. Sin traer, porque no menciona a nadie. Y hay 3 administraciones en las cuales él ha participado en 2. Que vio esos números difíciles y nunca se lo dijo al país. Ahí es donde estamos. Así es que, Biaggi, agradezco que haya traído la pregunta a base del contexto, porque a mí me parece que ahí hay un contexto bien importante de esa conversación, que conste que es un monólogo, porque esto es él hablando. Y yo me imagino
cuál es el interés, porque es que se le nota. Pero ahí está, termino. Dick Cheney se murió. Dick Cheney es quizás, muchos analistas estadounidenses dicen que es uno de los presidentes, de los vicepresidentes más enjundiosos de la política estadounidense, con más poder. Y Dick Cheney, yo voy a traer lo que para mí es un contexto importante. En este momento es un crítico de Donald Trump. Es un crítico de las políticas de Trump, o estuvo, ¿verdad? Se murió ayer. Sobre todo porque me parece que es de esa ala conservadora, capitalista, ultracapitalista del Partido Republicano, que entiende muy bien lo que quiere decir el juego del capital en el contexto de la política estadounidense. Y obviamente está afectando a ese capital lo que está haciendo Donald Trump. Pero no nos podemos olvidar que Dick Cheney fue aquel férreo defensor de la tortura en el contexto del 11 de septiembre. De todo lo que hizo la presidencia de George Bush en el área del Medio Oriente, cuando se enfrascaron en la búsqueda del presidente iraquí Saddam Hussein, en todo lo que tenía que ver con el 11 de septiembre, que resultó ser una vinculación falsa. Y yo creo que es importante decirlo, porque aún cuando todavía hoy se plantea que George Bush tenía que saber, ahora uno de los mejores amigos de Barack Obama y de su esposa, quedó claro que Cheney era de los que hablaba a favor de aquellos métodos que se utilizaron, que fueron catalogados en el mundo como tortura, en la búsqueda de, más allá de Saddam Hussein, de todo lo que se constituyó en los que atacaron el 11 de septiembre y estaban alrededor de lo que suponía Saddam Hussein para el mundo desde el punto de vista de la política exterior de Estados Unidos. Así es que eso es lo que tengo que decir sobre la muerte de Dick Cheney. Y yo creo que es importante, saliendo de allá. Estamos hablando del 9/11/2002, 23 años más tarde. En Nueva York hay un movimiento que parecería le va a dar la victoria a un musulmán. Un musulmán que ha sido legislador, concejal. Y Madamni está hoy como el favorito de esas encuestas. Siempre me ha parecido que lo más interesante de este asunto de Madamni es precisamente el momento en que está Estados Unidos con relación a los inmigrantes. Y parecería que este candidato lo ha traído o lo ha leído correctamente para traer una campaña que se ha dirigido precisamente a los inmigrantes de la ciudad de Nueva York, que empiezan quizás por la gente que es más numerosa desde el punto de vista de los latinos, los puertorriqueños, parte de esa comunidad latina. Pero en este momento ha incluido incluso a judíos, y hay por lo menos 30 rabinos que firmaron una carta en apoyo a este candidato. Y fíjense que hablamos de un momento, hace unos minutos atrás, de lo que pasaba en Estados Unidos cuando el 9/11. Y cómo fue que se volcó la política oficialista de Estados Unidos en contra de la comunidad de Medio Oriente, precisamente por donde ubicaban y donde ubicó
el proyecto mediático oficialista a los que atacaron las Torres Gemelas. Y hoy es esa gente la que está saliendo a la calle a apoyar a este candidato. Pero ¿qué ha pasado en Nueva York? Precisamente lo que ha pasado en muchas de nuestras ciudades estadounidenses, en muchos países del mundo, incluido Puerto Rico. Que realmente las políticas neoliberales, las políticas de seguir destruyendo la posibilidad de que el Estado benefactor le dé posibilidad a la gente, valga la redundancia, de seguir construyendo y de seguir echando raíces en sus ciudades, los margina y los limita. Y eso son los taxistas en Nueva York, son las trabajadoras, las madres solteras, son el nivel de desplazamiento que hay en comunidades jóvenes que se tienen que ir de la ciudad porque no pueden pagar los niveles de costos de las rentas, etc. Y toda esa gente, sobre todo los jóvenes, se han volcado aparentemente en favor de este candidato. Donald Trump endosó ayer a Andrew Cuomo. Yo no sé si eso es un beso bueno o un beso de la muerte, como dicen, porque sabemos dónde está Donald Trump y no lo traje porque quería buscar realmente la encuesta, pero ya están saliendo encuestas donde está bastante malito Donald Trump. Y lo apoyó sobre la base del discurso del socialismo y del comunismo, más que del socialismo-comunismo. ¿Y qué hace Mandani? Mandani le contesta con este anuncio que vieron hace un momento, que es un anuncio que trae a un congresista que tuvo nada más y nada menos 7 términos desde los años 30 en la legislatura, en el Congreso estadounidense, en la Cámara, Vito Marcantonio, precisamente socialista. Le contesta diciéndole, esas son las políticas de protección a los trabajadores, de protección a los derechos de la gente, a las comunidades de la diversidad, etcétera, etcétera. Y nosotros la pregunta es si estamos listos para tener una ciudad para todo el mundo o solamente para los ricos. Si esa fórmula que hemos visto a un Mandani en la calle, con la gente, con los afroamericanos, cuando yo lo vi en la reunión de los judíos no lo podía creer. Judíos conservadores, o sea, no un ortodoxo, rabino. Eso dice mucho. O sea, el nivel de diversidad de la gente que está apoyando a Mandani es bien interesante. Así es que gente parecería que puede ganar, pero no es lo único. En New Jersey y en Virginia también aparentemente pueden ganar estas dos mujeres. En el caso de la gobernación Spanberger de Virginia y en el caso de la gobernación de New Jersey, Sherrill. Aparentemente tienen todas las de ganar. Si esto se va a traducir en que el Partido Demócrata va a asumir unas posturas de liderato en estados importantes, Virginia, New Jersey, en el caso de Nueva York, súper importante en el caso de la alcaldía, habrá que verlo, pero es parte de lo que hay que estar mirando de lo que está pasando en Estados Unidos. Me llamó la atención y me dicen mis amigos neoyorquinos que en efecto Hakeem Jeffries, el portavoz de la minoría en la Cámara del Partido Demócrata, había endosado abiertamente a Mandani. El problema es que ese es un conservador dentro del Partido Demócrata y ayer dijo que él no era el cambio del Partido Demócrata. Se distanció. Yo creo que eso es el mismo fenómeno de los populares aquí. No, son conservadores, no quieren bregar porque a saber quiénes son los donantes. Y se distancian de las políticas más progresistas. Y son políticas abiertamente progresistas. Mandani no tiene ningún problema en decirlo. Esa es mi posición ideológica y yo voy por estos derechos.
Pero eso no es todo el Partido Demócrata. Alexandria Ocasio-Cortez está en esa línea. Bernie Sanders está en esa línea. Nydia Velázquez apoyó a Mamdani y yo creo que ella se ha movido bastante. No sé si totalmente como Alexandria Ocasio-Cortez, pero creo que se ha movido bastante con relación a sus posturas. Ya no es tan conservadora como cuando apoyó a la Junta. Así es que esto pinta interesante. ¿Qué va a pasar? Veremos. Y Mamdani no es un neófito en la política. Empezó desde abajo. Ha sido incluso hasta arrestado en medio de protestas. Y yo creo que es parte de eso que estamos viendo de políticos totalmente diferentes. Una campaña bien diferente. Una campaña hablando en español, hablando en árabe, utilizando el idioma de sus votantes. Bien interesante. Bueno, voy a ustedes a ver si me dicen algo por acá que deba comentar. Gracias a los que están por ahí. Vito Marcantonio fue aliado de Puerto Rico, exacto, Rodrigo, y su intervención provocó que la masacre de Ponce fuera discutida en el Congreso, que acabó la salida de Blanton Winship en la gobernación. Exactamente, fue un aliado y todo lo que conseguí ayer de Vito Marcantonio, me encanta el nombre. Sus padres eran descendientes, su padre era italiano, no, su madre era italiana, su papá era nacido en Estados Unidos, pero de padres italianos de la misma región del sur de Italia. Todo lo que leía traía grandemente a Puerto Rico. O sea, era una persona bien solidaria con los puertorriqueños y no olvidemos que nuestra diáspora es desde allá. Así es que es súper importante. Bueno, ¿qué hizo el presidente Donald Trump? Y esto no lo había dicho, pero lo voy a traer para ahora discutir todo lo que tiene que ver con la gobernadora y los asuntos de su número. Y yo no quiero decir los números de la gobernadora, porque para mí son los números del Partido Nuevo Progresista en el poder. Porque ellos dominan la legislatura y dominan, obviamente, el Ejecutivo. Así es que, lo siento, Tomás Rivera Chats, son los números del PNP. El presidente Donald Trump hizo una fiesta de Halloween en su mansión de allí de Mar-a-Lago en Florida. Y me pareció interesante traerlo porque no olvidemos este nivel de derroche. Habían imágenes que yo creo que son tan imprudentes de Donald Trump, mujeres bailando en copas grandes, una cosa bien fuerte. Sobre todo imprudente porque este presidente es el que dicen que tuvo participación en las actividades ilícitas de Jeffrey Epstein. Pero para mí también es importante traerlo en el contexto de que ayer, gracias a la intervención judicial de dos estados, Boston, Massachusetts y el Tribunal Federal de Rhode Island, en el caso del Tribunal Federal de Rhode Island, el gobierno tuvo que aceptar que va a pagar del 1 de noviembre al 10, que es cuando llegan los cheques de los mal llamados cupones, hoy transferencias electrónicas del programa de asistencia nutricional, va a pagar la mitad del beneficio de cada familia, aunque va a llegar un poco tarde. Honestamente, eso fue lo que leí en la orden y decía exactamente lo que dijo el gobierno, que dice que va a utilizar ese fondo de contingencia, esa reserva que tienen en el programa, pero que lo van a hacer de esa manera porque puede haber un colapso de la totalidad de los fondos, o sea, del programa total, si no se resuelve el asunto del cierre del gobierno. Para mí eso es importante en dos vías, en Estados Unidos y en Puerto Rico, porque estamos hablando de que este presidente tiene este nivel de derroche en un momento en que ya se han organizado a nivel de todos los estados en Estados Unidos comedores sociales para darle comida a la gente que no va a tener comida. Y ya allí llegó el frío, o se está acercando la época dura del frío. Además de eso, me parece importante en Puerto Rico
porque nosotros tenemos una gobernadora que se montó en un avión el sábado para irse para España, dice ella, que la única generalidad que pueden hablar en esos mensajes que envían desde España, en las famosas fotos reunida ella con personas, es decir, que están abriendo puertas. No pueden decir cuál es la industria, algo que usted le diga, le haga sentido de por qué la gobernadora cogió un avión para irse para España, porque allí están no solamente alcaldes, también están aquellas personas que podrían y son los que van a negociar, porque la gobernadora no está en ese nitty-gritty todos los días. Por ejemplo, el secretario de Desarrollo Económico. Pero miren lo que me pasa ayer cuando estoy viendo las imágenes de la gobernadora. La gobernadora tiene, obviamente, una intervención en una de esas actividades. Y entregan esta foto. Ahí está, ustedes ven a los funcionarios de gabinete, digo funcionarios, porque al que veo, bueno, 2 funcionarios de gabinete, estoy por verificar, y ustedes me dirán si les parece que está en la esquina es Eddie Charbonnier, aunque no me parece que es un español, pero bueno, está Lefranc Fortuño, Lepritco. Pero cuando yo abro la foto, me encuentro con que esta misma imagen coloca a una persona a la derecha, detrás del que yo pensaba que era Eddie Charbonnier, pero entiendo que no, que es un español, dormido. Entonces yo digo, esto es que la gobernadora va a España a dormir a la gente, a saber lo que estaba diciendo en ese momento. Pero, pues quería traerlo porque entrando en el tema de por qué la gente piensa hoy, según las encuestas, que el nivel de desesperanza es alto, precisamente porque lo que expone el gobierno de Puerto Rico a través de las comunicaciones oficiales, incluso de las comunicaciones oficiales. Fíjense que no estoy hablando de lo que ha podido hacer el periodismo independiente y el periodismo tradicional cuando trae informaciones que ubican las malas acciones del gobierno o las acciones mediocres del gobierno que no se pueden aquilatar porque no hay información suficiente, porque no contestan las preguntas. Que la gobernadora tiene una entrevista con uno de los periódicos tradicionales y dice que no ha podido gobernar porque le tiene que contestar todos los días a Juan Dalmau. Pero gobernadora, si usted vino a trabajar, usted vino a gobernar, usted no vino a estar en campaña los 4 años. Así que todo eso, unido a que la gobernadora, en el momento en que el país tiene problemas de energía eléctrica, tiene problemas de crisis de agua, tiene problemas para definir lo que va a pasar con los diferentes contratos generación y Luma en el caso de la distribución de energía, porque la Junta de Control Fiscal está de frente y está diciéndole que uno es un monopolio y ahora nos enteramos que también genera, puede ser otro monopolio. Perdón, New Fortress lo es, que genera, lo es con New Fortress, que lo que puede ser un monopolio es precisamente cómo están dilucidando los asuntos del Volcker Sea y del petróleo, el combustible fósil con Puma. Entonces, cuando usted ve los números, ¿por qué se extrañan? Que en efecto la gente piensa que estamos de mal en peor. Esta encuesta, y es importante decirlo, se realizó entre el 17 y el 23 de octubre. El ánimo del país, bastante mal, 44%. Muy mal, 37%. Eso suma, gente, 81%.
solamente un 19%, entre ellos está uno de los analistas que tiene peluca, muy bien o bastante bien. La situación económica de la isla, en un 64% mala. La buena situación, 20%. Fíjense que coincide con los que dicen que todo está bien en el país, que no tienen ninguna desesperanza. El ánimo por arriba, vamos para adelante. Y un 16% no está seguro. Eso fue en noviembre del 23. En marzo del 24, la mala situación en 74. En 17, la buena situación económica. Fíjense cómo cambia. Pero a noviembre del 25, un 81% dice que está mal o bastante mal. Subió por lo menos un 17%. De marzo del 24, perdón, un 7% de marzo del 24 a noviembre del 25. De noviembre del 23 a noviembre del 25, en un año, 17%. Entonces, ¿cómo es que se atreven a decir que esos titulares de que todo está bien son realmente ese sector de izquierdoso, como me dicen que estaba hablando esta mañana ese analista, diciendo que no es posible que la gente tenga tanta desesperanza? Pues mire, yo de ayer, realmente desde esta mañana que vi esa encuesta, sin contar con la que hizo LIT, que circuló ayer, que me imagino que sabía lo que iba a pasar hoy y dijo vamos a circular. Fíjense lo que dice esta encuesta de octubre del 25. La evaluación negativa del desempeño de Jennifer González es de un 38%, fue de un 38% y va por un 41%, es decir, 3.9. Las opiniones positivas se mantienen bajas y estables, 4% como excelente y 7% como buena. Disminuyen las posturas neutrales, ya que el grupo que la considera ni buena ni mala baja de 30% a 26%. Ya la gente no está neutral, ya la gente está asumiendo posición cuando contesta, validando que algunos indecisos comienzan a inclinarse hacia una visión más crítica. Las evaluaciones positivas, más o menos en un 11%, quedan por debajo de las negativas, más o menos 62%. Fíjense que coincide totalmente con la encuesta del Nuevo Día, más o menos, con todos los porcentajes de error, los índices de error, etcétera, etcétera. Y yo me di a la tarea de buscar no solamente aquello que ocurrió entre el 17 y el 23, sino lo que viene ocurriendo desde que la gobernadora asumió el poder el 2 de enero. Lo primero que hizo la gobernadora el 2 de enero fue decirle al país que para ella era más importante legislar, enviar a la legislatura proyectos de ley que favorecen a su suegro. Y ese es el asunto de la pariera. Que la gobernadora se fue de viaje a Washington y a España, no llevaba una semana de haber juramentado. Un país que cogió en crisis. Un país que cogió, habiendo tenido una campaña diciéndole a la gente, yo voy a trabajar para ti, porque yo soy como tú, porque a mí se me va la luz, porque yo también estoy en cocorá con los problemas de energía eléctrica. Y se montó en un avión y se fue. Primero para España, para la feria de turismo, y después para la toma de posesión del presidente. Y el 9 de enero
cuando nombró al secretario del Departamento de Recursos Naturales, lo primero que dijo fue, la primera encomienda, el proyecto de ley para que hayan concesiones en la Parguera. Y lo envió. Y lo primero que hizo el secretario fue emitir una orden administrativa en favor de las concesiones, de darle concesiones a los caseteros de la Parguera. Del 17 al 23, solamente el 20 fue lunes. El 19 de octubre, nosotros sabíamos que se había roto una tubería en el superacueducto de 72 pulgadas. Y esa tubería de 72 pulgadas, el domingo, dijeron que el martes iba a estar arreglada. A más tardar el jueves. Ustedes saben cuándo llegó el agua en casi todos los 15 pueblos en que se fue desde el domingo 19. Semana y media más tarde. Hay gente que no tuvo agua hasta 10 días después. ¿Y sabe la gobernadora cuál es el problema de la desesperanza? Que son sentimientos que llegan precisamente porque uno no ve cómo saca los pies del plato. Estas son las imágenes de los comerciantes que tuvieron que cerrar en la calle Loíza. Volvió el agua, abrimos hoy a las 9. Y si le digo, gobernadora, que en la Eleanor Roosevelt había un negocio que se mudó porque pudo comprar una casa en la calle O'Neill, paralelo a la avenida Roosevelt. ¿Y sabes cuántos días estuvieron cerrados? Porque no había agua. 3 días. 3 días. Sin poder producir, sin poder darle servicio a la gente y sin poder pagar a sus empleados. Por eso es que la gente dice que tiene desesperanza. Y yo no entiendo cómo el analista se atreve a decir que la gente en Puerto Rico no tiene desesperanza. Pero ¿saben por qué además la gente tiene desesperanza? Porque últimamente son de 3 en 3, de 5 en 5 los asesinatos en Puerto Rico. Y estos son los titulares de los compañeros y los medios de comunicación que cubren la policía diariamente. Y sabe también por qué es uno de los grandes problemas que sigue teniendo el país a nivel de desesperanza. Porque tiene un secretario de la gobernación que se atreve a decir que en Puerto Rico no hay crisis energética porque a la gente no se le va la luz. ¿Y ustedes saben cuál es el número de personas que contestaron esta encuesta? No incluyó a Vieques y Culebra, que dice que se le fue la luz en ese periodo. 86% de la gente que contestó la encuesta se le fue el sistema de energía eléctrica. El problema más importante que enfrenta el país, según los que contestaron, el costo de la energía, la criminalidad y la seguridad en las calles, la confiabilidad del servicio de electricidad de Luma y Genera, los servicios de salud, los aumentos en los precios de los alimentos, la corrupción en el gobierno, la situación económica, los aumentos de precios en precios de otros productos, los feminicidios, la alta organización, la falta de organización en el gobierno, gobernadora, la falta de organización en el gobierno incluye que hoy Puerto Rico tenga que leer una nota que diga que incluso el proyecto de los famosos contadores inteligentes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado está siendo cuestionado en los tribunales porque hay uno de los proveedores que dice que chanchullaron con la subasta. La falta de organización y la falta de confiabilidad, que esa es la agencia
entre esa y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, que son las más politizadas en este momento porque son las más dinero que tienen. Y allí están todos los comisionados de barrio que le hicieron la campaña, no solamente a usted, también a los líderes legislativos. Porque tampoco me voy a comer el cuento de Tomás Rivera Chats de decir que la culpa es huérfana. No, porque ahora Tomás Rivera Chats está como la gobernadora cuando contestaba que eso era problemas del Ejecutivo. Tomás Rivera Chats salió esta mañana con un buenos días diciendo que hay que analizar las primeras planas sin apasionamientos ni prejuicios. Qué raro o qué casualidad que en una de las portadas está Francisco Domenech. Y decía el compañero Rafael Lenín que obviamente está tratando de establecer Tomás Rivera Chats que el problema del gobierno de Puerto Rico es Francisco Domenech. Pero ¿y dónde se quedan los líderes legislativos? Pero no vamos a hablar de todas las leyes que han propuesto precisamente que van en contra de sectores en Puerto Rico, como por ejemplo la de libertad religiosa. ¿Qué vamos a hacer con la ley de transparencia que ustedes quieren traquetear para no darle información al país? ¿Qué vamos a hacer con la ley de el deslinde que quiere hacer Carlos Johnny Méndez? Y sobre todo, la ley que quiere provocar que se pueda construir en la reserva del Corredor Ecológico del Noreste. Que yo sepa, eso es un proyecto de la legislatura. Que yo sepa, la eliminación del Instituto de Cultura y de tantas otras cosas para seguir promoviendo que hayan permisos fast track sin siquiera notificarles a los colindantes. ¿Es de ustedes? Sin proteger el patrimonio histórico del país. Ni el edificado, ninguno. Todo para abajo, porque esto es piedra y cemento. El legislativo tiene igual responsabilidad, porque este no es un problema de la gobernadora, esto es un problema del gobierno, del Partido Nuevo Progresista, que crearon una idea de que los demás eran malos y que ellos eran buenos, pero los fondos federales no se fueron porque llegó el comunismo. Los fondos federales se van porque se agotó el sistema. Y el gobierno de Tomás Rivera Chats y de Jennifer González y de Carlos Johnny Méndez en Estados Unidos, Donald Trump, decidió que no iba a aflojar más chavo. Llegó con ellos mismos. Pero ahora qué fácil es, miren, así. No. Yo creo que lo que tienen es que sentarse a definir cómo es que van a salir de esta. Pero el que se atreva a decir que la gente no está harta, miren, yo no voy a un lugar, yo voy al médico. Ayer precisamente estaba con mi madre en el médico. Todo el mundo tenía la misma queja. El asunto de energía eléctrica. Lo que pagan. Y sencillamente no funciona el sistema. Pero tampoco funciona que los legisladores hicieron lo que les dio la gana. Hicieron así, cogieron para ellos. Y la gente no tiene. Pero ellos sí tienen. Tomás Rivera Chats anda con 3 guardaespaldas y 2 guaguas. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué la gobernadora tiene que tener 3 y el secretario de la gobernadora 2? ¿Por qué? Y que no me diga el exsecretario Francisco Pared que eso son trivialidades. No, eso no son trivialidades. Miren, si juntamos todos los excesos que se dan, los cachanchanes que ganan las elecciones, créanme, que da para pagarle por lo menos, que ya vi por ahí un comunicado de los proveedores del Departamento de Educación que no le están pagando tampoco. Da por lo menos para pagarle a 2 o 3 de ellos que dan el servicio. Ni hablar de los contratos. Nosotros traímos aquí los contratos a los amigos, a Michael Ayala Carrión, un ex empleado de la gobernadora en la oficina del comisionado. Y ahí están. Un montón de dinero. Yo creo que
el que lea esa encuesta y no se asuste, de hecho, estaba leyendo, digo, no se asuste si, ¿verdad? Porque yo creo que asustados vivimos todos. No se asusten ellos, que son los que quieren ganar las elecciones en el 2028. Pues realmente está viviendo fuera de la realidad. Usted vaya a la farmacia, vaya a comer. Los otros días yo fui a una fonda en la calle Loíza y el dueño y la dueña me dijeron, no da. O sea, lo que pago de luz no te puedes imaginar. Pues claro que tienen que subir los precios. Pero ahora están repartiendo culpa. Ahora están así, la culpa es huérfana. No. Vamos a ver realmente qué va a pasar durante el día. Yo no creo que, no sé lo que ha pasado, si Francisco Domenech ha dicho algo. Él es el que está, él no es el que está a cargo, la que está a cargo es la secretaria de Estado, pero esa secretaria de Estado no va a salir nunca a decir nada. Yo estoy segura que en los 4 años no lo vamos a ver, porque ella vive como, cada vez que la veo, bastante escondida. La gobernadora, como dije, llega mañana. En esas reuniones con, dice ella que son este montón de industrias, yo ahí veo gente que incluso son de Puerto Rico. Y la única reunión que voy a verificar y les voy a traer información, porque de esto yo he hablado antes, pero a las 5 les traigo más información. Esta reunión es con la gente de Acciona. Yo quiero que ustedes sepan que Acciona es una de esas empresas que se había hablado que tenía interés en la privatización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Allá estaba la gobernadora. Vamos a hablar de eso, porque han tenido contratos en el gobierno de Puerto Rico con el Partido Nuevo Progresista. Vamos a hablar de eso a las 5. Me voy. Gracias por estar. Recuerden, pueden donar y apoyar a nuestro proyecto a través de este chat siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal y tarjetas de crédito. También en Periodismo 21 y Bonita Radio en ATH Móvil. Siempre cheques o giros postales a nombre de Periodismo 21 u Onda Virtual. Y Rodrigo Terogoico viene por ahí como un bólido a el almuerzo deportivo. Nos vemos a las 5. Buen provecho. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coho, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.